Los seres humanos tenemos habilidades matemáticas, es súper interesante, desde meses, ¿no? 4 o 5 meses, los bebés ya logran identificar concepto de cantidad, porque al final las matemáticas es eso, es un proceso cognitivo. No es que no quiera, no es que sea flojito, no es que no le gusten. Al final todos tenemos diferentes maneras de resolver los procesos, ¿no? Porque no nacemos con un manual bajo el brazo, esto es Mente sin Instructivo, un podcast para madres, padres y profesores donde la neurociencia se encuentra con la vida real. Soy Natalia Senses, mamá y consultora neurodidáctica, y este es un espacio donde la confusión se transforma en empatía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, Espacio Neurodiversidad, LinkedIn, Natalia Senses, y nuestra página web www.eximia.mx. Sigamos aprendiendo más sobre neurodiversidad para hacer de este un mundo en el que todos podamos brillar. Se escucha frecuentemente qué malo es para las matemáticas. Las matemáticas de plano no se le dan. Y esto puede ser mucho más. Tiene un nombre, la discalculia. Y aunque el 5% de los estudiantes la presentan, igual que el porcentaje de alumnos disléxicos, se conoce muy poco. Es de las dificultades de aprendizaje de la que menos se sabe. Así que estoy muy contenta de contar hoy con la presencia de Alma Acuña, licenciada terapeuta en comunicación humana. Dirige el centro terapéutico TELIA, donde trabajan con familias, colegios y especialistas que abordan el tema de la discalculia directamente en niños y adolescentes. Es consejera del Colegio Mexicano de Terapeutas en Comunicación Humana. Alma, qué gusto que estés aquí con nosotros para darnos mucha luz en el camino de la discalculia, porque es impresionante la poca información que tenemos a la mano sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias por la invitación. Y tenemos poca información, pero también tenemos como mucho miedo, ¿sabes? Hay una sensación en esta cuestión de matemáticas que, pues, cuesta trabajo, genera mucha ansiedad, los papás se desesperan mucho, los maestros no saben por dónde entrar y claro, es un tema súper importante. Sí, es un tema básico. Cuando empiezan sumas y restas, desde luego tienen su grado de complejidad, pero lo que he observado es que cuando empiezan a aumentar con divisiones, multiplicaciones, creo que ahí se enciende un foco rojo mucho más visible, tanto para los profesores como para los padres de familia. Y quisiera que comenzáramos porque expliques en términos muy generales para los profesores, madres y padres que nos están escuchando, ¿qué es la discalculia? Ok, dis es dificultad y calculia, bueno, pues es todo lo que se refiere al cálculo y todo lo que se refiere con estas habilidades lógico-matemáticas. Ajá. Los seres humanos tenemos habilidades matemáticas, es súper interesante, desde meses, ¿no? 4 o 5 meses, los bebés ya logran identificar concepto de cantidad, digamos, desde una percepción visual. No es que el niño identifique tal cual, es 1, es 2, sino desde esta parte visual. Y conforme vamos creciendo, vamos teniendo diferentes habilidades, desde calcular el espacio, calcular distancias, calcular tiempos, entender, por ejemplo, ayer, hoy, mañana, hasta que empezamos también a distinguir, por ejemplo, poco, mucho, nada, todo eso al final es matemáticas. Y cuando empezamos ya esta cuestión de escolaridad como tal, justo empezamos cantidad, concepto de número, empezamos a sumar, empezamos a restar, pero empezamos después con esta cuestión, por ejemplo, de multiplicar, de dividir, de problemas matemáticos, vamos teniendo más complejidad. Y bueno, ya no hablemos de grados más arriba. Discalculia es entonces, es en este proceso vamos identificando que los niños no entienden, se desfasan, les cuesta mucho trabajo y sobre todo va generando esta parte como de rechazo. Ahora, la discalculia es un tema en donde es, digamos, central, no obedece a que el niño no ve, a que el niño no escucha, a que no le hemos enseñado adecuadamente, a que no está la adecuada estimulación. Para diagnosticarla como tal, tenemos que descartar todos estos elementos. Ajá. Eso es súper importante. Entonces, hay que saber si al niño
está viendo adecuadamente, porque puede ser que a lo mejor es esta cuestión de no hay una buena visión, el niño no lo está entendiendo, no está comprendiendo, no está escuchando. Puede ser también una situación de atención la que nos está impactando en la comprensión o puede ser tal cual comprensión, tal cual. Niños que tienen dificultades de lenguaje desde el entendimiento también pueden llegar a tener dificultades en el resolver problemas matemáticos. Entonces tenemos que quitar todo esto, y si ya hemos quitado todo esto, hemos enseñado adecuadamente y aún así el niño llega a tener dificultades, podemos estar hablando de una sospecha de discalculia. Y entonces, ¿quién es el especialista que puede diagnosticar la discalculia? Sé que eso es una aguja en un pajar, ¿no? Quien logra hacer una evaluación completa, hay neuropsicólogos que pueden hacer este tipo de evaluación, terapeutas en comunicación humana que tenemos formación también en la valoración, podemos hacerlo, psicólogos también, de la mano de otros especialistas. Sabemos que en el abordaje de niños que tienen algún tipo de desafío en neurodesarrollo, no es uno solo el que puede estar atendiendo. Exacto. Yo he tenido casos en los que se van identificando cuestiones y podemos tener esta orientación diagnóstica. Y yo subrayo mucho esta palabra, orientación diagnóstica, porque desde nuestro punto de vista, quien debe dar como el último cierre sería un neurólogo pediatra, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque después ya el doctor, con todos estos antecedentes, puede saber si solicita hacer o no algún otro estudio, ¿no? He tenido pacientes, como te comentaba, que se van viendo algunas características y resulta que hay alguna cuestión, por ejemplo, tipo epilepsia. Y entonces no iba por acá, más bien es una situación de actividad eléctrica que no está permitiendo al niño descansar, que no está permitiendo al niño madurar, que no está permitiendo al niño hacer de alguna manera sinapsis en todos estos procesos. Claro. Porque al final las matemáticas es eso, es un proceso cognitivo, que se da porque tenemos las habilidades pero también se está dando la estimulación. Entonces, si hay algo ahí a nivel orgánico, bueno, pues ya nos estará ayudando también, por ejemplo, el neurólogo pediatra. Entonces, somos un equipo, en realidad, quienes debemos de dar pues esta cuestión en cuanto diagnóstico. Pero luego viene la intervención. Exacto, ¿no? Muy importante, sí. Tan difícil diagnosticar como intervenir. Sí, y partimos desde el entender. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una familia entiende que realmente el niño o la niña no están logrando estos procesos porque no pueden? También de alguna manera es como una tranquilidad. ¿En qué sentido? No es que no quiera, no es que sea flojito, no es que no le guste, no es que alguien no le enseñó adecuadamente, es que hay alguna situación que no está permitiendo dentro de esta madurez y dentro de esta organización que lo logre hacer. Y entonces, bueno, ya entendimos esto. También al niño se le quita este estigma, porque también podemos ir creciendo con un estigma y con esta presión también. Entonces, ya cuando todo el mundo entiende que es que no puede, que no quiera, bajamos presión, intervenimos de una manera como mucho más integral. Familias, decimos, profesores, que también es muy importante ahí que el profesor pueda tener todo este entendimiento y todo este abordaje. ¿Por qué? Porque si no, no hacemos ajustes, si no, no vamos colocando las actividades como el niño las podría entender, no proporcionamos elementos, por ejemplo, concretos. En matemáticas nos ayudamos muchísimo, de ahí parte, ¿no? Como de la experiencia concreta. Pero hay niños que en edades que ya no tendría que ser tan concreto, sino muchísimo más abstracto. Si van metiendo apoyos concretos, esto puede también facilitarles mucho. Entonces, de la misma manera, diagnóstico es integral, como abordaje también debe de ser integral. Claro. A ver, como en todas las dificultades de aprendizaje y los temas de neurodesarrollo, no hay una edad exacta, pero más o menos en qué edad pueden empezar a notarse seriamente las señales que unos padres de familia o un profesor diga, podría hacerme pensar que estamos hablando de una discalculia, por favor llévenlo a una observación para ver un diagnóstico. Cerrar un diagnóstico como tal, sé que la pregunta es como inicios tempranos, pero cerrar un diagnóstico como tal, estaríamos hablando de 7, 8 años. Pero desde antes justamente podemos empezar a ver datos que nos puedan estar llamando la atención.
Uno es el como rechazo a todas este tipo de actividades, ¿no? Ujú. Desde preescolar ya empezamos a trabajar cosas lógico-matemáticas. Ajá. Ujú. No es que estén enseñándoles a sumar, enseñándoles a restar, enseñándoles a tal. Sé que hay espacios en donde sí se hace como tal, pero bueno, hablando de procesos previos, podemos empezar a ver que al niño le cuestan un poquito más de trabajo, que es justo el momento en el que a lo mejor se distrae. Ujú. Es justo el momento en el que empieza a darte batalla, empieza a darte el harta, empieza a jugar. Entonces, ¿qué pasa cuando me estoy enfrentando a eso? Ahí tengo que empezar a observar si es que no lo está entendiendo, le está costando trabajo y entonces de alguna manera está evadiendo ciertas cuestiones, ¿no? Entonces esos pueden ser como unos primeros datos. También, al igual que en la disgrafía o en la dislexia, al final estos tres forman parte, incluyendo la disortografía, de los trastornos de aprendizaje. Por ejemplo, en el momento en el que no terminas de identificar la grafía, Ujú. que no la escribes adecuadamente, que no haces esta correspondencia de lo que el número dice con la cantidad que es, que esto ya debe de estar más o menos a los 5 o 6 años empezando a establecerse. Ahí también pueden empezar a hacer datos, ¿no? Ahora, sí puede ser que habilidades digamos como primeras, como la cuestión de la suma, la cuestión de la resta, se puedan ir dando, pero también empieza a haber cosas más complicadas, porque esos ya implican otros procesos también a nivel orgánico, y ahí es en donde los niños se empiezan a ir atorando. Entonces, yo te diría, en cualquier momento que empecemos a ver algo que nos llame la atención, volvemos a lo mismo, porque a lo mejor lo que descartas es otra cosa y no es propiamente Exacto. una discalculia. Yo he visto, por ejemplo, casos en los que los niños invierten el número 3 o el 6 y el 9 y muchas veces los acaban refiriendo a un caso de dislexia. Uh-huh. Pero pueden coexistir ambos, ¿no? Pueden ser las famosas comorbilidades, incluso con un TDAH o con un autismo, ¿no? Sí, sí. Todas esas habilidades pueden estar, digamos, como en la misma, pues sí, en la misma clasificación o en la misma canasta, en donde el neurodesarrollo está teniendo pues algún tipo de desafío, algún tipo de situación, y que puede empezar desde la parte motora, desde la parte postural, desde la cuestión atencional, desde cómo se concentra. A lo mejor logro atender, pero ya no logro concentrarme. Desde cómo entiendo. La parte del habla también es bien importante, ¿no? El desarrollo lingüístico, bueno, también te puede ir dando ahí indicadores de cómo está un niño en su desarrollo general, Uh-huh. Cómo estamos socializando. O sea, todas esas habilidades que vemos desde bebés, ¿no? Pero ya en un preescolar que ya empiezas a ver en la comparación también con otros compañeritos, con lo que están viendo en el grado, o sea, empieza a ver justo estos foquitos en donde tendríamos que ir interviniendo. Ahora, ¿por qué? Porque hay que tener mucho cuidado también a nivel, insisto, emocional que vamos generando con matemáticas. Muchos de nosotros, ¿no? Al no estar como bien acompañados en el aprendizaje de matemáticas, vas dejando, no disfrutas, tal, cuando en realidad pudiera ser como mucho más armonioso, de una manera como mucho más divertida incluso el aprenderlo, Exacto, ¿no? sí. Entonces, Más lúdico. bueno, exacto, totalmente experimental, tocando, haciendo y colocándolo también en situaciones reales, en situaciones que verdaderamente el niño vaya, claro, me sirve saber por qué puedo comprar, por qué puedo vender, por qué puedo jugar, por qué puedo participar en un juego, por qué puedo generar un cálculo en una distancia, etcétera, pero que lo esté como tal viviendo. Esa parte es súper, súper importante. Claro, sí. La forma de enseñanza juega un papel muy importante en todo esto y creo que sí también marca la diferencia entre alguien que le gustan las matemáticas y que no le gusten. No es nada más que se te dificulte o que si tienes el pensamiento lógico matemático fuerte o no, sino que tanto lo estás disfrutando. No nada más es la comprensión numérica, sino darle sentido a todo eso, ¿no? Porque las matemáticas son muy abstractas. Y yo personalmente me confieso ser de ese grupo que era la clásica, es malísima en matemáticas y era mi dolor de cabeza hasta que descubrí álgebra. Y me pareció tan divertido que dije, ¿cómo toda la primaria sufrí con matemáticas si es muy divertido?
Y emocionalmente también porque sí das ese salto, ¿no? De odiarlas a es algo con lo que vivimos toda la vida. Los números son muy importantes en nuestra vida. Y que depende mucho de quién te acompañe en ese proceso. Exacto. O sea, si de verdad tienes un maestro que logra colocar en ti como ese interés a partir de la motivación y tiene que ver en cómo te lo hace ver fácil. Exacto. Muchos de nosotros elegimos profesión porque el maestro que nos hizo ver fácil, digamos, a lo que hoy nos dedicamos, pues dices, claro, esto está increíble y tal, te motiva y tienes también como esta mirada sobre ti de que estás logrando estas cuestiones, es fundamental, ¿no? También el acompañamiento al maestro en esto, ¿no? ¿Qué nos llega a pasar con muchos de los niños a los que damos servicios o de los pacientes a los que damos servicios? En el acompañamiento con el maestro, los maestros no saben cómo dosificar el reto matemático. Si aprendemos a dosificar, a empezar desde bases, a marcar tiempos para cuestiones, en este 1 a 1 que también vas enseñando, insisto, colocando situaciones concretas, reales, que el niño puede ir entendiendo. Una tarea muy compleja para un niño puede empezar a tener esta sensación de logro aquí, esta sensación de logro aquí, tal y tal. Y vas teniendo como este avance y quitamos este temor, miedo. Incluso hablamos, ya insisto, de ansiedad matemática, ¿no? Claro. Se bloquean. Se bloquean. Y aunque puedan hacerlo con un muy buen acompañamiento, independientes no lo hacen. Exacto. Entonces es bien importante pues que todo el mundo pueda escuchar este tipo de información. Sí. Y esto me lleva a pensar como todas las personas tenemos nuestros lados fuertes y nuestros lados no tan fuertes, o nuestros lados de retos o de necesidades. Y bueno, nos queda muy claro parte de los retos a los que se pueden enfrentar y las necesidades de acompañamiento que tiene un estudiante con discalculia, pero háblame por favor del lado bueno. Sé que esto despierta muchas fortalezas y muchas otras habilidades. Más o menos nos puedes decir algunas. Pues como todos, ¿no? O sea, si tú tienes algo que te cuesta trabajo, dependiendo cómo te vayan dando este acompañamiento es lo que haces con este desafío. Hay personas que a lo mejor no se van sobre esta línea porque justamente es lo que les cuesta trabajo, pero puedes empezar a desarrollar otro tipo de habilidades motoras, habilidades lingüísticas, habilidades sociales, ¿no? Lo más importante en cualquier individuo, y hablando específicamente de niños que tienen algún tipo de desafío, es entender también para qué es bueno y colocar esa luz sobre esto, ¿no? Y que su autoestima no dependa de lo que le está costando trabajo, de lo que genuinamente es un reto para él, sino en qué es bueno. Y luego hacemos de estas habilidades también y de estas fortalezas el apoyo también para estas cuestiones, ¿no? Claro. Si me va a entender más desde una explicación, desde una cuestión mucho más visual, desde algo mucho más lúdico, de mucho más movimiento, entonces todo esto lo tomo para apoyarlo y que se me vaya hacia este punto. Entonces, yo siempre considero que lo más importante en cualquier individuo y en particular con los niños es esta cuestión de autoestima, ¿no? Exacto, que no dependa de eso el concepto que él tiene de él. Exacto, sí. Y que ese reto, ese desafío no sea lo que lo defina, ¿no? Porque hay mucho más. Sí, totalmente. Exacto. Totalmente. Alma, tengo 2 preguntas que me han hecho en redes sociales que me parecen súper interesantes traerlas a esta plática. ¿Los métodos de cálculo de las personas con discalculia son diferentes al resto? Pensaríamos que todos más bien calculamos diferente, porque aprendemos de manera diferente, ¿no? En función de nuestras experiencias, en función de nuestros intereses, en función de también cómo trabaja nuestro sistema. Es bien interesante porque a lo mejor tú puedes colocar a 2, 3 niños haciendo la misma operación, te dan el resultado, pero a cada uno le preguntas, ¿cómo llegaste al resultado? ¿Cómo llegaste al resultado? Y cada uno te podrá decir, es que yo sumé así, es que hice así, es que conté con tal, es que me imaginé. O sea, al final todos tenemos diferentes maneras de resolver. Exacto.
los procesos, ¿no? Sí. Lo importante es, si estamos identificando a un niño que está teniendo estos retos, es justo preguntarle cómo lo hizo o en dónde es el proceso en el que se queda atorado, para a partir de ahí empezar entonces a darle también diferentes opciones, que esa cuestión también es bien importante, no tanto como terapeuta, como docente, como papá, tener varias opciones de enseñar. Puedes llegar por este camino, puedes llegar por esta manera, puedes llegar por esta manera, para que el niño pueda tomar, ok, es cierto, se me facilita mucho más así. No lo había pensado de esta manera. Ahora que lo vi y que lo escuché así, ahora que lo ejecuté así, entonces hay diferentes formas. Y tengo otra pregunta muy interesante, porque justo lo que decías, pensamos en los chiquitos, pero esto va a lo largo de la vida, ¿no? Y esta pregunta dice, tengo un hijo de 19 años que llevará cálculo diferencial e integral. ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, es una pregunta buena, ¿no? Sí. En esa edad, ¿qué será? ¿Que ya está en preparatoria? ¿Ha de estar en preparatoria o entrando a la universidad? Entrando a la universidad. Uh-huh. Pues habrá que hablar con los maestros. Afortunadamente hoy hemos visto que ya los apoyos y el acompañamiento no nada más se queda en preescolar y en primaria. Ya vemos universidades en donde también los departamentos de psicopedagogía están teniendo intervención, están teniendo sensibilización también con los docentes, con el grupo de compañeros también, porque también al final no es no nada más es el niño, el maestro y las matemáticas, sino también es el grupo, ¿no? Claro. Entonces empezaríamos, también nos sugeriríamos desde la sensibilización al entorno. Esa cuestión es importante. Y hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir trabajando con todos esos procesos, insisto, matemáticas siempre desde cuestiones concretas. Ajá. Ahorita que tú decías, cuando yo descubrí álgebra me di cuenta que no era tan difícil, que podía ser divertido. Nosotros en la licenciatura llevamos una materia que es tal cual, te enseñan el uso de regletas. Ajá. Cuando yo vi las regletas dije, ¿era tan fácil? O sea, lo ves, lo vives, lo tocas, lo juegas. Ahí vas entendiendo mucho de los procesos matemáticos. Alma, me encantaría que nos dieras, por favor, un consejo a esos padres de familia y a estos profesores que nos están escuchando el día de hoy. Empezaría desde como la empatía, desde entender al niño que no se lo está pasando bien. Y es como yo le facilito esto para bajar la resistencia, para bajar la ansiedad y entrar desde una manera muchísimo más armoniosa a estos procesos que al final son necesarios, ¿no? Necesitamos entender, necesitamos comprender, necesitamos calcular, necesitamos manejar dinero y llevarlo a un plano práctico, porque también esto es fundamental. Si hay un reto muy complejo, también es bueno, vamos a centrarnos en algo que sea útil, de vida práctica. A lo mejor no es necesario que haga una ingeniería con un puente, claro, ¿no? O sea, que sepa ocupar dinero. Me iría por estas cuestiones. Sí, el día a día. Alma, por favor, dinos a quienes nos están escuchando dónde pueden encontrarte, porque seguro muchos van a querer seguirte y dar contigo. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Alma Acuña, yo soy terapeuta en comunicación humana y bueno, pueden encontrarme en mi página que es Centro Terapéutico Telia. Gracias. Muchas gracias a ti, de verdad. Estamos muy agradecidos con tu tiempo, con venir a compartirnos y a iluminarnos un poco este camino y resolver muchas dudas que nos dejan como padres y como profesores ciclados un poco en un laberinto sin salida, porque la discalculia es muy difícil y de verdad te agradezco muchísimo habernoslo explicado así de sencillo. Tenemos un regalito. ¡Qué linda! Muchas y esperamos gracias. Tenerte más seguido por aquí, porque hay muchos temas sobre la discalculia para seguir hablando. A sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y Facebook como Espacio Neurodiversidad, LinkedIn, Natalia Senses, página web www.eximia.mx. Compártanos todas sus dudas, todos sus comentarios, estaremos felices de leerlos y sobre todo de poder darles respuesta. Recuerda, no tener un instructivo no significa estar perdidos. Basta con observar, escuchar y acompañar.
Por eso sigamos aprendiendo más sobre neurodiversidad, para hacer de esto un mundo en el que todos podamos brillar. Esto fue Mente sin Instructivo. Hasta la próxima. Sigamos aprendiendo más sobre neurodiversidad para hacer de este un mundo en el que todos podamos brillar. Esto fue Mente sin Instructivo. Hasta la próxima.